días a todas, a todos, distinguidos amigos y amigas. Un gusto estar aquí esta mañana y saludar, por supuesto, a Stephen Capey y a Sergio Fernández, Concepción Valadez y a una querida compatriota, Patricia Armendáriz. Me da mucho gusto que estés con nosotros, Patricia. Leonel Fernández, nuestro querido presidente de República Dominicana. Qué gusto me da para mí estar en la Cumbre de Impacto Iberoamericano 2025, sobre todo en esta sede, Naciones Unidas, que es el corazón mismo del multilateralismo. Un multilateralismo hoy un tanto golpeado, un tanto, yo diría, debilitado por las condiciones geopolíticas que el mundo está enfrentando en realidad. Me da mucho gusto además hablar a nombre de Claudia Sheinbaum Pardo, la primera presidenta mujer de México después de 200 años, que es además una de las personas más conocedoras de estos temas que hoy me han invitado a abordar. Los tres temas ella ha potenciado en su Plan México. México ha lanzado un plan de industrialización y en ese Plan México juega un papel muy importante la digitalización, que sin duda va a ser uno de los grandes prioridades y que creo que nos va a ayudar muchísimo al monitoreo de los temas que me tocan a mí, que son los ambientales, y desde luego el tema educativo. Educación para todos ha sido para ella una prioridad, y desde luego también el tema de las mujeres. Se ha creado una Secretaría de las Mujeres que ha dado estatus constitucional a la igualdad sustantiva de las mujeres y de los pueblos indígenas y las comunidades afromexicanas. Entonces, creo que esta cumbre llega en un momento decisivo para esta región iberoamericana y desde luego pues para el mundo entero, porque lo que se requiere hoy día para poder avanzar, sobre todo avanzar más en lo que fue la Agenda 2030 y que también ha sido una agenda muy difícil de implementar con sus 17 objetivos, pues se necesita sin duda acción colectiva, visión y coraje. Y eso es exactamente lo que creo que esta cumbre iberoamericana nos invita a actuar. Y veo que aquí hay miembros muy distintos, de distintos lugares, vamos a decir, y de prácticas diferentes. Tenemos gente del sector privado, del sector social, de gobiernos. Y, por ejemplo, ¿cuántos son del sector privado? La mayoría. Ok. ¿Cuántos son del sector gobierno? La minoría. Muy bien. ¿Del sector social? Ahí más o menos nos equilibramos. Bueno, está muy bien, ¿no? Para saber más o menos a quién me estoy dirigiendo, ¿verdad? Si la idea es promover inversiones o políticas públicas, o las dos cosas, que en el fondo son las dos cosas que se necesitan. Bueno, tengo que decirles que en relación a uno de los temas, capital natural, nuestra región de América Latina y el Caribe alberga 40% de la biodiversidad mundial, una cuarta parte más de los bosques del planeta. Entonces, hablando de capital natural, pues sí estamos hablando de una región que tiene este patrimonio y que es un capital que se está volviendo cada vez más estratégico. Incluso Brasil está proponiendo ahora yo diría una idea, una iniciativa muy atractiva que se llama Bosques para Siempre, que es esta iniciativa de TFFF, que consiste en bosques tropicales para ser permanentes de toda la vida. Y esto me parece muy importante porque es la primera vez que Brasil está dispuesto como país, digamos, a debatir, a discutir y a poner en marcha un programa de esta naturaleza que nos va a ayudar a proteger la Amazonía, por ejemplo. Pero en México también tenemos unas selvas tropicales muy importantes. De hecho, acabamos de declarar entre Guatemala, Belice y México, una de las reservas más grandes de selva tropical, la más grande en Centroamérica, que se llama el corredor Gran Selva Maya. Y es muy importante este corredor porque es un corredor biocultural en realidad, donde adentro de este corredor no solamente hay áreas naturales protegidas muy importantes, sino que también hay comunidades mayas muy importantes. Y además pues estamos mandando una señal política en donde en lugar de muros, pues en la frontera sur hacemos áreas naturales protegidas con la gente, con las comunidades
pobladores que viven ahí y que nos van a ayudar a proteger nuestro capital natural. Además, todos los países hicimos un compromiso en la COP15 en Colombia, hicimos un compromiso muy importante en la Cumbre de Biodiversidad. Todos los países del mundo, por lo menos los que firmamos aquella declaración, dijimos que teníamos que proteger el 30% de nuestro territorio al 2030. Se llama el 30 por 30 al 2030. Todos. Algunos países ya lo lograron, otros no. El nuestro todavía no. Tenemos nosotros actualmente 232 áreas naturales protegidas que tenemos más o menos un total de 99 millones de hectáreas protegidas, tanto de áreas terrestres como marinas. Tenemos reservas naturales, tenemos áreas naturales protegidas, parques nacionales, en fin. Pero hay una modalidad muy importante que estamos desarrollando en México para proteger el capital natural, que es con el sector privado. ¿Por qué? Porque la mayor parte del territorio ya está ocupado. Entonces, si queremos proteger más territorio, tenemos que hacerlo de acuerdo con las comunidades, sean estas ejidos, porque en México existe la propiedad ejidal o la propiedad comunal con las comunidades, o con el sector privado. Y entonces se llaman áreas voluntariamente dedicadas a la conservación. Y, por ejemplo, vamos a suponer que hay una empresa que decide que una parte de su terreno, ¿verdad?, que produce papel, ¿no? Ayer estaba yo conversando con una empresa que produce papel, pero que además de producir papel tiene todo un área forestal que le interesa proteger. Entonces, eso se puede denominar área de conservación voluntaria y entonces la vamos contabilizando, pero eso sí, tiene que comprometerse a que está protegida, pues, realmente en el tiempo, y para eso hay que hacer monitoreo. También tenemos de manera importante, creo que vale la pena mencionar, que México es uno de los países que más zonas costeras tiene. Tenemos 12,000 kilómetros de costas. O sea, Chile, por ejemplo, tiene 7,000 kilómetros de costa. Bueno, pues México tiene 12,000 kilómetros de costa, por las penínsulas, ¿no? La de Yucatán, la de Baja California. Entonces, uno de los temas que nos interesa muchísimo proteger son los manglares. Los manglares juegan un papel muy importante en la protección costera. Y para ello nosotros queremos proteger o restaurar alrededor de 18,000 hectáreas de manglares. Debemos de tener alrededor de 1 millón de hectáreas de manglares, pero se han devastado mucho los manglares por el crecimiento turístico, inmobiliario, en fin. Entonces, nosotros hemos lanzado recientemente un Plan Nacional de Restauración Ambiental que pretende justamente restaurar, porque nos enfrentamos, y seguro en muchos países lo mismo, con muchos pasivos ambientales, ya sea que provienen de la minería o del extractivismo. Francamente, nosotros venimos de décadas de extractivismo, ¿verdad?, que nosotros le llamamos la década neoliberal, pero donde el extractivismo generó pues muchos problemas también de carácter ambiental. Entonces, lo que queremos nosotros es justamente restaurar estas zonas protegidas, restaurar estos 12,000 kilómetros de costa y desde luego tener una combinación con algo muy importante que es la generación de empleos. El Plan México pretende llegar a una inversión superior al 28% del PIB, tanto pública como privada, invitando al sector público, al sector privado a invertir. En el caso de la energía, por ejemplo, México sigue siendo un país que depende mucho de las energías fósiles. En realidad, 78% de nuestra producción energética es fósil todavía, el 22% ya es energía renovable, pero la intención es poder movernos hacia 3 veces más energía renovable de aquí al 2030 y 2 veces más incorporar o influir o lograr una mayor eficiencia energética. Esto está dentro de las metas, por cierto, del Acuerdo de París, de cómo podemos avanzar en esa dinámica. Y desde luego, algo que es muy importante es la mirada geoespacial. Y sé que eso es un tema que también a esta comunidad interesa. Nosotros tenemos el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Creo que en México solamente hay 2 institutos, quizá 3 ya con Colombia,
que involucran a la geografía dentro de sus instituciones de estadística. Y eso es muy importante porque lo que importa es mapear el país, ¿verdad?, con metodologías que sean armónicas y poder hacer un monitoreo satelital, de hecho, de cómo está el tema de la cobertura forestal, por ejemplo, o cómo está el tema les voy a poner un ejemplo que a República Dominicana le va a sonar muy familiar, y es que la llegada del sargazo. Nosotros tenemos ahorita un gran problema de sargazo en las costas del Caribe, y sabemos que ese sargazo proviene fundamentalmente del sur de Sudamérica, porque la contaminación de los fertilizantes que están llegando desde las costas de Brasil y las costas de África están llegando a las aguas del Atlántico, se calienta el mar, y entonces el mar de sargazo, que estaba muy contento y muy a gusto y nadie lo molestaba, se rompió ese mar de sargazo, y ahora el sargazo invade prácticamente todas las costas del Atlántico y está llegando a las costas del Caribe. En México han llegado alrededor de 80,000 toneladas de sargazo simplemente desde enero hasta agosto, que ha sido un problema gravísimo para el turismo. Entonces, poder monitorearlo es muy importante, monitorearlo digitalmente. ¿Por qué? Porque nos permite saber de dónde viene el sargazo, a dónde va y a dónde va a arribar el sargazo, de manera tal que podamos tomar acciones preventivas, una de dos: o para pescarlo en alta mar antes de que llegue al mar, o bien de ya saber en qué costa va a aterrizar y estar preparados para su manejo. Quizás para nosotros esto es muy importante, y México está creando la Agencia Espacial Mexicana y también la Agencia Digital, que esta agencia digital, que va a ser cargo de la Agencia Espacial, es muy importante porque precisamente nos está ayudando a varias cosas, entre otras a digitalizar trámites, por ejemplo, que es fundamental, y que haya ventanillas únicas para los trámites que tiene que hacer el sector privado frente a nosotros, por ejemplo, la manifestación de impacto ambiental, cambio de uso del suelo, la zona federal marítimo terrestre, es decir, todos estos trámites que la empresa tiene que hacer con nosotros pueden hacerse ya cada día más de manera digital, ventanillas únicas de carácter digital, pero también el mapeo del país para saber justamente dónde, en el caso nuestro, pues en dónde están los bosques, dónde está ocurriendo la deforestación y cómo la podemos controlar. Les voy a poner un ejemplo que ustedes seguro conocen, que es el aguacate. ¿A quién le gusta el aguacate? El avocado. Bueno, el avocado, que a ustedes les encanta para el juego ¿cómo se llama? Los juegos del Super Bowl, ¿no? Ese aguacate no va a poder llegar a Estados Unidos si proviene de deforestación. Es decir, nosotros le estamos poniendo un sellito muy mono que dice que si el aguacate, que este es aguacate sin deforestación. Entonces, ese es el que, por favor, fíjense cuando lo reciban aquí en Estados Unidos y vayan a comprar sus aguacates, fíjense muy bien que diga sin deforestación, porque ese sello es muy importante. El aguacate es uno de las plantaciones que más ha deforestado y que más agua utiliza. Lo mismo pasa con el tequila. Tequila sin deforestación, así es que por favor, yo sé que esos dos productos aquí les gustan mucho, así es que bueno, faltaba más. Y bueno, hablando de educación, y yo sé que tengo que terminar muy pronto, alguien me puso por ahí 1 minuto, soy yo, ¿verdad? ¿La de 1 minuto? No, no soy la de 1 minuto, ok, pero me queda como 2 minutos o 2 segundos o algo así. Bueno, el punto es que en México también estamos haciendo un esfuerzo muy importante en el tema de cambio climático. Aquí en las Naciones Unidas toda esta semana ha sido la Semana de la Acción Climática, de la Cumbre Climática. ¿Y qué es lo que hemos discutido entre los países? Hemos discutido que el Acuerdo de París, ¿verdad? Nuestro queridísimo Acuerdo de París, en donde están todos los países menos uno, sabemos que las políticas del Acuerdo de París nos indican que tenemos que presentar la contribución nacionalmente determinada todos los países cada 5 años. Entonces presentamos una en 2020, ahora tenemos que presentar otra este año. Y esa contribución nacionalmente determinada, la idea es que sea más ambiciosa que la anterior, lógicamente, pero que también incluya otras cosas, por ejemplo, ¿cuáles son los medios de implementación? A ver, si México tiene que bajar 35% de sus gases de efecto invernadero, ¿cómo lo va a hacer?
¿Con quién lo va a hacer? Ya sabemos que el 25% lo genera el transporte, por ejemplo. Entonces, México está haciendo un ejercicio muy importante de inversión pública para generar una red ferroviaria eléctrica, que eso va realmente a dejar de emitir muchas emisiones de carbono y a facilitar la conectividad entre el sur de México y el norte de México. Ejemplo. La otra, pues, es que se están modificando, son varios ejemplos. Estamos dejando de que tenemos 54 termoeléctricas en México, de las cuales alrededor del 30% siguen usando combustóleo. Bueno, pues se trata de que esas termoeléctricas dejen de usar combustóleo y usen gas natural. Tampoco es que el gas natural sea el combustible más limpio del mundo, pero es más limpio que el combustóleo. Y acciones de este tipo muy concretas son las que tenemos que presentar en nuestra la contribución nacionalmente determinada, el NDC. También vamos a presentar algo de los países que es bastante importante, que es nuestro plan de adaptación, porque francamente somos una región que emite muy poco. Nosotros emitimos como región 11% de gases de efecto invernadero en conjunto, pero nos afecta mucho el cambio climático, porque o vienen huracanes, o llueve mucho, o nos inundamos, o nos asamos de calor, o no tenemos agua. O sea, realmente ya estamos sintiendo esos efectos, y por lo tanto necesitamos tomar acciones concretas para adaptarnos al cambio climático. Y esas medidas de adaptación son caras. Alguien nos tiene que ayudar a invertir, y por eso el Global Environmental Facility, el Global Climate Fund, los fondos que están disponibles, pues tienen que ayudar sobre todo a los pequeños estados insulares y a las economías más pequeñas. Algunos de nosotros, países, pues podríamos hacer algo con nosotros mismos. El último tema que quisiera tocar, porque sé que es otro de los temas que les interesa muchísimo a esta comunidad, es la educación. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha determinado que la educación sea para todos, y por lo tanto se ha generado un sistema de becas universales para todos los niños y niñas que vayan a escuelas públicas, que tengan una beca que se llama, una de ellas se llama la beca Benito Juárez, y la otra beca, que es para secundaria, preparatoria y universidades, la beca CETINA, que también se les da a los que vayan a las escuelas públicas, no a las privadas. Y yo creo que eso es un tema muy importante que está facilitando, que está propiciando que muchos más niños y niñas vayan a la escuela, se eduquen, y nosotros acabamos de firmar un gran convenio con el secretario de Educación Pública que hemos logrado, y creo que lo vamos a lograr, que podamos incorporar en todas las matrices de educación el tema ambiental, el tema climático, el tema de biodiversidad, el tema de la protección de los bosques. Tengo por ahí un letrerito que dice 0, ¿verdad? 0, qué lástima, ¿verdad? Tan a gusto que estaba yo, pero bueno, les agradezco muchísimo su atención, y de verdad muy agradecida por su invitación y por haberme dado la oportunidad de compartir algunos temas que estamos haciendo en México. Muchísimas gracias.